Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y quiero compartir una lectura que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 5. Y dice Dios en su palabra: justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cuando la Biblia habla de la justificación, significa que a Dios nos ha declarado a cada uno de nosotros justos. Y cuando nos dice que esa justificación viene por medio de la fe, quiere decir que la confianza que tenemos en nuestro Dios, allí descansa la justificación. Es decir, yo ya no debo caminar como un culpable porque ya recibí el perdón de parte de Dios. Yo ya no debo caminar como quien lleva una carga porque ya Dios llevó nuestras cargas. Entonces, cuando el escritor de Romanos me dice que tenemos entrada y esto es por medio de la fe, quiere decir que es la confianza que yo tengo en el Señor Jesucristo. Ahora, nuestros medios nos indican que la fe puede obrar poco, porque el ser humano es más de lo visible que de lo invisible. Entonces la fe obra sobre el plano espiritual, es decir, en lo invisible. Cuando usted y yo venimos al Evangelio, la carta de presentación muchas veces de nuestro Señor Jesucristo, son los milagros. Y usted tendrá milagros en su vida imposibles o increíbles para muchas personas. Y usted va y los comparte con el resto de personas para que la fe de estas personas crezca y para que también a nosotros no se nos olvide de donde Dios nos ha rescatado. Entonces el escritor agrega en el versículo 3 y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando agrega que no debemos de gloriar en las tribulaciones, es porque hay una gran seguridad o una gran afirmación de que vendrán a tribulaciones y que debemos de hacernos a la luz de la palabra. Y esto es difícil, gloriarnos. Cuando vienen dificultades a nuestra vida, de manera natural reaccionamos en ir y no cuestionar, pero sí preguntarnos: Señor, ¿por qué esto me sucede a mí? Señor, ¿por qué en este momento? Señor, hoy que más lo necesito, me lo quitan. Hoy que menos tengo, me enfermo. Y comenzamos a cuestionar en diversas preguntas el por qué esas tribulaciones llegan a nuestra vida. Porque hoy que hago más, recibo menos. Porque hoy que ayudo más, me va mal. Y comenzamos a hacer muchas cuestionables delante de la vida y delante del Señor. Y dice el escritor: sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, pero no es el hecho de estar en tribulación, sino es el hecho de lo que esa tribulación genera en mi vida, es decir, lo que viene después. Siempre detrás de una derrota o de un fracaso viene una gran lección que debemos de tomar. Y usted lo puede ver en mucha gente que ha hecho inventos o ha creado algo. Siempre dice: no, yo antes de llegar al producto que hoy conocemos, me equivoqué N cantidad de veces. Es decir, no fue un primer intento para que las cosas funcionaran. Usted ve empresarios que primero fundaron una o dos empresas que no les fue nada bien, tuvieron pérdidas, pero ya la tercera o cuarta compañía es sumamente exitosa, sucede en todos los medios y probablemente ha sucedido en su vida. Y dice: yo pasé por un empleo pésimo, luego tuve otro mal, en otro me quedaron debiendo, pero Dios, gracias a Dios, hoy tengo un empleo donde valoran, me valoran como capital humano, y usted lo puede ver. Entonces, el fin es lo que viene después. Por eso dice en el 3: sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce el que paciencia. ¿Y por qué la paciencia? Porque eso es de lo que menos tenemos y eso es lo que genera la fe en el Señor, la espera que tenemos en Él. Es decir, yo no puedo, por más que quiera, acelerar el proceso divino en mi vida. Yo no puedo, por más que quiera, apresurar a que las cosas sucedan. Yo puedo obrar en la parte humana, pero Dios obra en la parte espiritual. Entonces, nos cuesta comprender
que no se trata de qué tanto yo hago o no hago, se trata de la fe y de la misericordia de Dios. Puede tener más fe una gente que quizás ora poco, pero su corazón está confiado, que aquel que lleva horas en oración, pero su corazón está lleno de temor y lleno de duda. ¿Dónde obra la fe? ¿En aquel que cree o en aquel que duda? La fe obra en aquel que está confiado y seguro en que Dios va a obrar. Usted lo puede ver en los niños. Un niño llega al mediodía y solo dice ya es hora de comer. No anda preocupado y dice yo no sé si voy a comer o no voy a comer. Y no se angustia cada vez que es turno o tiempo de comer en preocuparse si hay o no comida. Él solo sabe que habrá. Entonces, ese caminar de confianza es el que nos falta a muchos de los cristianos. Y por eso dice que la tribulación producirá paciencia, porque esa paciencia muchas veces nos hace falta. Entonces, si estoy en tribulación es porque no tengo paciencia. No necesariamente tiene que ser de esa forma. Pero si estoy pasando alguna tribulación, debo estar consciente que después de eso yo tendré paciencia. Como nuestra fe ha aumentado si no es detrás de las pruebas. Como nuestra fe ha crecido si no es detrás de las tribulaciones. Cuando usted tiene un testimonio vasto, cuando usted tiene enseñanza que compartir, cuando usted tiene pruebas irrefutables de lo que Dios ha hecho en su vida, ahí comienza a aumentar y a crecer su fe. Y cuando vienen adversidades, su fe ya está cimentada sobre la roca que es Cristo. Entonces usted viene y dice, si no me movió antes este problema, ¿por qué me movería ahora? Si en el pasado yo no renuncié al Evangelio, ¿por qué he de renunciar ahora? Entonces, todo eso es como una cadena que comienza a formarnos a cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Menciona en el 4 y dice, y la paciencia prueba, porque después de que después que viene la paciencia en nuestra vida, ahí se produce la prueba. Y no termina ahí. Y dice, y la prueba, esperanza. ¿Y la esperanza en quién? En nuestro Señor Jesucristo. La esperanza en que las cosas serán mejor. La esperanza no en un hombre, no en un familiar, no en una institución, sino la esperanza en que Dios obra en la vida de sus hijos, en que Dios creará y hará en cada uno de nosotros como sus hijos. Esa esperanza es la que nos mantiene de pie a muchos. Esa creencia o esa fe es la que nos mantiene despiertos y atentos a la voz de Dios. Cuando ya somos justificados, cuando ya Dios nos declara justos, tenemos que comenzar a caminar en fe. Tenemos que comenzar a caminar y a creerle. Como es que Pedro logró caminar en el agua por medio de la fe. Como es que Elías derrotó a tantos profetas por medio de la fe. Porque siempre había alguien en quien ellos confiaban y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Porque siempre había alguien que ellos estaban seguros que no los desampararía. Y esa es la esperanza, que el Señor Jesús no abandona a sus hijos. Padre, queremos agradecerte por este nuevo día. Te doy gracias por cada familia. Oramos por los enfermos en los hospitales. Oramos, Señor, por el equipo que se encuentra combatiendo esta enfermedad. Señor, que en todo momento tú los puedas acompañar y lleves protección a sus vidas y a sus familias. Oramos por, Señor, cada miembro de la iglesia, cada hijo tuyo. Oramos, Señor, por aquellas familias que están pasando necesidades. Oramos, Padre, por aquellas personas que brindan seguridad, por nuestro país en general, y que tú nos acompañes en todo momento y nos ayudes a salir adelante, como estamos seguros que lo has hecho en el pasado. Padre, lleva alimento al necesitado y refugio al desamparado, porque en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y ha sido un gusto compartir con ustedes.